Ex more docti mystico, sevemus oie. Queridos hermanos, es ya el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje de salvación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto, si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con el favor de Dios estamos comenzando este camino cuaresmal, camino que nos llevará hasta la Pascua. 40 días en los cuales la iglesia recorre el camino que el mismo Jesús ha hecho para llegar a la pasión, muerte y resurrección y celebrar de la mejor forma los días santos que nos dieran vida. Por eso, al comienzo del tiempo cuaresmal de estos 40 días, la Iglesia nos propone el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Tentación que el ser humano constantemente es acechado, porque es inherente a la naturaleza humana que haya tentación. Por eso, mis hermanos, tenemos que voltear a ver a Jesús, porque Jesús nos enseña a vencer al mal, a vencer la tentación y sobre todo nos enseña la fidelidad a Dios. No es, por tanto, una cuaresma más, es una nueva oportunidad de experimentar en nuestra vida la misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad que el Señor nos regala para que nosotros podamos vencer el mal, el pecado que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. Y por lo tanto, en la medida en que nosotros venzamos el mal, vamos a ir recorriendo con Jesús este camino. Porque la lucha contra el mal es algo inaplazable. Pienso yo que lo primero que tenemos que decir es que somos conscientes que el mal existe, el demonio existe. El engaño más grande del ser humano es precisamente hacernos creer que no pasa nada. Y así es. En la conciencia de mucha gente tiene, por ejemplo, pensar que es malo, que es pecado no haber tomado ceniza el miércoles pasado. Y sin embargo, no hace nada por evitar el pecado, por evitar los robos, por evitar el crimen organizado, por evitar el adulterio, por evitar tantas cosas que dañan y manchan al ser humano. Tenemos que ser conscientes primero que el demonio como ser personal existe y que continuamente nos acecha. Desde luego, Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos pensar. Él es todopoderoso. El demonio es una criatura. Y por eso Cristo Jesús, al asumir nuestra humanidad, nos enseña a vencer el mal. Él, asumiendo lo que nosotros somos, nos enseñó que es posible y también nos enseña que al vencerla, Él se manifiesta como Dios, como Salvador, el Salvador que la humanidad esperaba. De ahí, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que los males de nuestra sociedad no son sino expresiones de la presencia del mal y la ausencia de Dios en nuestra vida. De ahí que las tentaciones sean precisamente el ejemplo de lo que tantas ocasiones acecha a nuestra existencia. Por eso el evangelista San Mateo comienza diciendo precisamente así las tentaciones: si tú eres el Hijo de Dios. Pienso yo que el ser humano tantas ocasiones también tienta a Dios.
Si eres Dios, debes hacer esto. Si eres Dios, no me tengo que enfermar. Si eres Dios, no se tiene que morir esta persona. Si eres Dios, me tienes que resolver este problema. El ser humano, mis hermanos, tiene precisamente la capacidad que el mismo Dios le ha dado para vencer cualquier obstáculo. El apóstol Santiago en su carta dice que nadie es tentado por encima de sus fuerzas. De ahí que estamos llamados a vencer la tentación. Y así es. El demonio, ante la necesidad de Jesús, que siente hambre, le indica que las piedras las convierta en pan. Esta tentación leí precisamente en un comentario que se refería propiamente a lo que es el consumo ilimitado, a que se refiere al bienestar material de la persona. A veces nosotros nos afanamos en las cosas materiales y producimos personas egoístas, vacías, carentes de sentido de solidaridad. Es necesario recordar que el hombre ciertamente necesita el pan, pero también necesita el alimento espiritual, la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser consciente de en qué se afana en la vida, qué es lo que nosotros deseamos y queremos para nuestra existencia. La segunda tentación es aviéntate, haz cosas espectaculares para creerte. ¿No es verdad que también nosotros tantas ocasiones le pedimos a Dios que nos haga un milagro para poder creer? ¿No es verdad que tentamos a Dios de esa manera? Que actúe en contra de las leyes de la naturaleza para que llame la atención, que haga algo espectacular y entonces nos llame. Y el Señor Jesús es precisamente aquel que nos pone en nuestro lugar. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pasó por este mundo haciendo el bien. Y así hay tantas personas que no necesitan hacer cosas espectaculares, sino que por el amor propio, el amor a Dios, el amor a sus semejantes, hacen todo el bien que está a su alcance. Seamos de ellos, de aquellas personas que pasan por esta vida haciendo el bien. Evitemos el mal. Seamos capaces de vencer esa tentación. Y finalmente, el poder. ¿Cuántas personas hay que se postran para tener cosas materiales? Que se postran ante el mal, ante el crimen organizado, ante la deshonestidad para salir adelante, para satisfacer necesidades que se ha creado. Pienso yo, mis hermanos, que Dios en su infinita sabiduría nos da lo necesario. Y esto no es un conformismo. Sabemos que cada uno de nosotros de Dios hemos recibido todo precisamente para salir adelante. No tenemos que postrarnos ante nadie. Al contrario, debemos confiar en la infinita misericordia de Dios. Por eso, empecemos nuestro camino cuaresmal. Recorrámoslo con la intención de orar, con la intención de ayudar, con la intención de ayunar. Estas prácticas propias del cristianismo desde los primeros siglos que vienen de la tradición judía nos invitan para que cada uno de nosotros sea capaz de, al ir mortificando su cuerpo, pueda tener un corazón más cercano a Dios. No nos quedemos en lo exterior, no nos quedemos solamente en privarnos de alguna cosa, sino que nuestro corazón esté cada vez más cercano a Dios. Experimentemos su amor, su ternura, su misericordia en nuestras vidas para poder así superar la tentación cada día. Sea el Señor quien nos bendiga y nos ayude en el desierto cuaresmal para que recorriéndolo podamos nosotros llegar a la Pascua libres de pecado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y los acompañe siempre. Amén. Buen domingo para todos. Dios los bendiga. Ex moreno dimisti.